El Señor no los había aún juzgado. Simplemente soportaba aquella falta, aquel pecado de este pueblo. Incredulidad. El Señor los llevó, llenó sus vientres con agua fresca. En realidad, todo el tiempo el Señor los había bendecido, a pesar de su idolatría. Pero el pueblo continuó ocultando su idolatría, su pecado. Ellos adoraban al Señor, disfrutando de su protección bajo la nube de día y la columna de fuego de noche, pero continuaron de esta manera. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: por tanto, no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Vamos todos juntos. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Sabe qué? El Señor muchas veces no da una sentencia automática a nuestras actitudes, a nuestras reacciones, a nuestro pecado, a nuestras malas obras. Y pensamos que está todo bien. Por eso dice: el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Muchos consideran su vida o consideran en su vida el pecado. Un pecado que ahí los tiene atados, subyugados, pero como no pasa nada, nada ocurre, no hay juicio, no hay sentencia, entonces siguen haciendo el mal. ¿Ve que no queda nada oculto delante de los ojos de Dios? Aún nuestra actitud de pensar de que no pasa nada, aquí ya lo tenemos escrito, hermanos. El hombre es tan sabio en sí mismo, dice: no, pero sí, ya lo he hecho una vez, lo he hecho 2 veces, 3 veces, ya ni cuenta tengo ya de las veces que lo he hecho y no pasó nada. Entonces no ha de ser tan dañino, no ha de ser tan malo para mí, no ha de ser un pecado que me condene, que me aparte de Dios. Eso, ¿sabe qué es? Incredulidad, el no creer que nuestras obras nos alejan del Dios vivo. Nuestra incredulidad nos hace pensar de que está todo bien, ofendamos o no, pequemos o no, nos acerquemos a Dios o no, está todo bien delante de Él. Y eso nos dispone para el mal. Pero el Señor nos dice que Él ve nuestro corazón. Él ve cuando obramos con incredulidad. La incredulidad de Israel no tenía nada que ver con el poder de Dios para librarlos. Ellos lo habían experimentado una y otra vez. Sabían y conocían del poder de Dios. Ellos habían visto el obrar de milagros una y otra vez. Este pueblo no tomó en serio los mandamientos de Dios. Aquí el quid de la cuestión. Ellos se sentían cómodos con sus pecados, porque el Señor no los había juzgado al momento de ellos. Cuando el pueblo marchaba con sus ídolos, Dios no los juzgaba. Está todo bien, podemos tenerlo en nuestras tiendas y adorarlo. Podemos adorar a Dios y no se puede servir a 2 señores, hermanos. O servimos al Dios verdadero o nos volvemos atrás.
escogeos hoy a quien sirváis. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. A veces experimentamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, no porque no hayamos pecado, no porque seamos santos, que estemos aprobados delante de Dios, sino que Dios extiende su misericordia para con nosotros y no nos condena. Pero esto no nos hace agradables a Dios. Esto no nos presenta delante del Señor de la mejor manera. La incredulidad impide toda liberación del poder y demonio y de Satanás. Estoy convencido de que todo pecado no sujetado es causado por la incredulidad. Es decir, aquello que no podemos sujetar. Es distinto, hermanos, aquel que peca y se arrepiente y va a la presencia del Señor y le dice: Señor, no quiero esto. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Aquel que teme a Dios y procura con todas sus fuerzas, guardando su corazón del mal, apartarse del pecado. Pero está aquel que cree que aun cuando peca no pasa nada. Ese que no es liberado, que no es capaz de sujetar al pecado por la fe en la obra de Cristo, porque para nosotros, hermanos, nada es posible, pero para Dios todo es posible. Por tanto, el pecado no triunfa ya sobre nosotros, sino que por la fe en la obra de Cristo triunfamos sobre el pecado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 habla en los versículos 24 y 25. Pablo expresa con clamor delante de Dios y expresa esto. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro cuerpo, hermanos, está ligado al pecado, pero por la fe, allí en el versículo 25, Pablo mismo responde a su expresión de pregunta: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es quien nos libra. Por la fe, Él nos libra de este cuerpo de pecado, de corrupción, de contaminación constante, y nos otorga gracia para presentarnos delante de Dios. Y sobre esto hablo solamente ya para ir terminando, porque aunque tengo bastante más para desarrollar, quiero concluir con la idea general. Todas las religiones procuran aminorar la pena de su pecado haciendo esto o lo otro. Algunos tienen como rutina el estar humillados con su rostro en tierra. Llegado cierta hora se inclinan y oran a su Dios, entre comillas. Otros hacen largas caminatas y promesas para su Dios. Digo su Dios porque no hablamos del mismo Dios, hermanos. Dios no pide esto a su pueblo, por tanto no puede ser llamado Dios de ellos. El Evangelio es muy distinto de esto. El Evangelio nos enseña que donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón instantáneo. Allí hay perdón. Cuando nos arrepentimos, dice la palabra del Señor, que Él nos perdona y nos limpia instantáneamente. Y nos da un continuo
acceso al trono de Dios, a su presencia. ¿Por qué es esto posible? Porque no es obra nuestra, hermano, es de Cristo. Y Cristo lo hizo perfecto, lo hizo así para nosotros, para que gocemos de la comunión con nuestro Dios y nuestro Salvador, aquel que nos amó. Somos hechos libres, verdaderamente libres, no como el mundo cree, sino que nos dio libertad verdadera el Señor. El pecado lo único que logra es que nosotros nos ocultemos de la presencia de Dios, que procuremos no estar, que procuremos marchar por nosotros mismos. La incredulidad, la esencia de esta incredulidad entre los cristianos. Cuando nosotros pecamos, fallamos a Dios. Tendemos a huir de su presencia. Pensamos, Él está demasiado enojado para querer comunicarse con nosotros. ¿Cómo puede ser posible que Él comparta intimidad con nosotros cuando hemos pecado tan gravemente? ¿Verdad que esto nos habla muchas veces? Nuestra mente, nuestro corazón es engañoso, no lo olvidemos. Por esta consecuencia muchos dejan de orar. En nuestra vergüenza pensamos, yo no puedo ir a Dios en esta condición. Comenzamos y tratamos de obrar nuestro propio progreso hacia la voluntad de Dios. Buscamos comprometernos, decimos, con la obra de Dios. Porque así no puedo ir, pero seguro que en 1 o 2 semanas ya voy a estar en condición para regresar a la comunión con Dios. ¿Es esto posible, hermanos? ¿Podemos lograr nosotros por nuestros propios méritos el arreglar nuestra situación con Dios? De ninguna manera. Esto ocurre de manera inmediata cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestro pecado y nos acercamos al Dios justo y verdadero para que Él nos perdone y nos limpie, nos restaure. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice Efesios capítulo 3, versículo 12. Cristo es en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y menciono simplemente el último texto de Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde el Señor nos invita a acercarnos a Él confiadamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es decir, al trono de la misericordia. No es el trono de juicio, de sentencia, para condenarnos por nuestros pecados, sino que es el trono de la gracia, hermanos. Aquella gracia del Señor que se perfecciona en medio de nuestras debilidades, nos hace aptos, aun cuando nosotros no seamos aptos de estar delante de Él, porque primeramente nos limpia, nos restaura. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Queda mucho más para poder añadir, hermanos, pero quizás pueda pedir después el mensaje escrito. Allí encontrará muchos más ejemplos que ampliarán sin ninguna duda este testimonio de la necesidad de reconocer la gravedad de la incredulidad en nuestras vidas como un pecado del cual debemos arrepentirnos delante de Dios. Allí encontrará otros ejemplos como Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Quizás recuerde usted las cosas que ocurrieron en la vida de este hombre. Manifestó también actitud de incredulidad y esto le costó algo. Pero sin embargo el Señor siempre nos otorga una salida.
La incredulidad al pueblo de Israel le costó la no entrada a la tierra prometida. No podemos tomar así nomás esto. Aunque el Señor nos limpia y nos perdona y nos otorga su gracia, debemos acercarnos a Él. Acercaos a mí, dice su palabra, para hallar allí oportuno socorro. ¿Verdad que debemos ser socorridos? Necesitamos que el Señor nos socorra, que el Señor nos levante de aquello que nos hunde muchas veces. Señor, límpianos en esta noche. Pedimos tu gracia, Señor, y nos humillamos delante de ti en esta hora. Reconocemos en nosotros, Señor, un corazón muchas veces duro. Nos gozamos por momentos como aquel pueblo después de haber cruzado el desierto por tu mano, después de haber abierto las aguas. Hicieron fiesta y se regocijaron, Señor. Muchas veces experimentamos esto. Vemos tu mano sobre nosotros y nos gozamos. Pareciéramos ser las personas más felices y dichosas de la vida. Pero pronto experimentamos la duda, la incredulidad. Y esto nos aparta de ti, Señor, del Dios verdadero. Es que allí, Señor, todo pareciera tornarse un Dios para nosotros cuando nos vamos apartando de ti. Intentamos agradar a esos dioses paralelos que nosotros mismos levantamos. Cuando nos apartamos de ti, Señor, es fácil poner la idolatría en las riquezas. Es fácil poner la confianza en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia. Y aún el decirte nuestra, Señor, ya es jactarme por mí mismo, porque nada es nuestro. Dice tu palabra que todo es tuyo, Señor. Perdónanos, límpianos, restáuranos. Quita de nosotros ese corazón de piedra. Quita ese corazón de incredulidad que nos lleva tan solamente a apartarnos de ti y nos liga al pecado. Con razón, tú dices en tu palabra, Señor, que el diablo está buscando como león rugiente a quien devorar. Pero aquí, Señor, tenemos la verdad de tu palabra y pone luz en nuestras vidas el saber de que tu misericordia hoy se renovó sobre nosotros. Y no nos has abandonado, Señor, no nos has dejado en el quebranto, sino que nuevamente nos perdonas, nos limpias y nos restauras para que tengamos comunión contigo, Señor. Es lo que queremos, entrar a tu reposo, Señor. Tu iglesia, tu novia dicen: ven, Señor, ven, te esperamos. Allí será nuestro reposo. Dice: todo dolor, toda lágrima acabará, todo sufrimiento se terminará, Señor. Allí será el gran día de nuestro reposo, donde tan solamente estaremos concentrados en estar junto a ti para compartir aquellas bodas del Cordero. Oh, glorioso, glorioso momento al cual esperamos. Pero mientras tanto, Señor, te damos a ti nuestro corazón. Te damos a ti nuestras motivaciones y nuestras intenciones más profundas de agradarte, para que tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros.